Señor de la pantalla, no tengo a Lauma. Pues Sakarosa, ¿qué? Diona, ¿funciona? Baizhu, Furina. ¿Se pueden jugar personajes raros? ¿Cuáles son los mejores dendros que pueden ir con Nefer? Damas y caballeros, la rotación correcta incluye romper la cadena de 3 cargados para volver a reactivar el set de instructor en Aino. Damas y caballeros, bienvenidos y bienvenidas, y menos mal que al final no incluí los equipos en la build para que no sean 40 minutos y para poder explicar esto todo bien. Bienvenidos al vídeo de los equipos y rotación perfectos de Nefer. Teniendo en cuenta que también voy a mencionar a Yahoda en el futuro, ya que es muy posible que sea el best in slot, aunque sea Anemo y os pueda resultar rarísimo, dado que a día de hoy el mejor sustituto de Lauma es Sakarosa y os puede sorprender. Y voy a hablar también de Columbina. Sí, señores, todos sabemos que Columbina va a ser una locura en los equipos de Nefer, Flins, Barca y Sandrone, posiblemente, que serán los 4 equipos de reacciones lunares principales que haya en Notcry. Así que prepararos, tomar asiento, tomar buena compañía, los ojos, los oídos y el miollo bien abiertos. Dejar un buen like, una buena ulti, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, por disfrutar y ver el vídeo del canal, por todo el cariño y el apoyo, no os cuesta nada, gratis, recomienda y posiciona el vídeo. He descansado, que ya sabéis que anoche pues abrí la versión con, pues ya sabéis, las 7 horas de mantenimiento, nunca visto en 7 años, o sea, en 5 años de Genshin, perdón, por el tema del UGC que no le importa a nadie, que no sirve y encima te piden dinero por trabajar gratis para ellos. Y pues estoy vivo porque he vuelto a dormir, ya he grabado la build de Nefer, posiblemente ya habéis visto la build de Nefer el día anterior, el señor de la pantalla Chamba Máxima Pro Max, y hoy tenéis el vídeo de los equipos de Nefer. Como decía, bienvenidos invitados a los directos, recordad que tenéis 2 bendiciones lunares por apoyar al canal Free to Play, así que explotar el botón de like y todo lo que tenéis por aquí. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis si estáis comiendo, y vamos con los equipos de Nefer. Pues bien, su equipo Prime y su mayor daño por rotación indiscutiblemente es el que estáis viendo en pantalla, y creo que ya lo conocéis todos, con el problemilla de que si no tienes Lauma C1 no tienes healer, pero se puede llevar Nahida Ámbar, y en el futuro entiendo yo que habrá formas de solucionar esto, porque si os dais cuenta, el día de mañana también Yahoda, como dije, posiblemente sea best in slot de Nefer, y Yahoda es healer y bastante bueno. Pero además en el equipo de Flins pasa algo similar, y es que Yahoda posiblemente también sea mejor que Sakarosa en el equipo de Flins, pero vendrá Columbina, y algo me dice que aparte de bufar mucho la maestría Columbina del equipo, seguramente más que Aino, que da 120 del instructor y 80 de la C1, son 200 de maestría a todo el equipo, bueno, al personaje en campo en el caso de la C1. Algo me dice que Columbina, aparte de bufar un chingo la maestría, también va a curar un poco. A lo mejor no es el healer principal, pero igual Columbina cura un poco, bastante, o da resistencia a la interrupción, o da algunas cosas defensivas fuertes. Ahora, este equipo que es su best in slot, Phil, me falta Lauma, Phil, ¿qué hago si no tengo no sé qué? Pues bien, eso es en lo que vamos a entrar ahora, y voy a explicar su best in slot, su equipo, al final del vídeo, que es lo más importante. Primero, rotación correcta, que también es muy importante y siempre está bueno empezar duro los vídeos. La rotación correcta es muy sencilla. Los buffos que menos tiempo duran son los de Lauma, y ahí no sí que aplica el suficiente tiempo como para que haya blooms todo el rato y active las lunitas para poder hacer los cargados con Nefer. Y hay una rotación en la que puedes reactivar el instructor de Aino, porque el problema del set de instructor es que dura 8 segundos nada más. Básicamente es elemental ulti de Nahida, porque dura todo el tiempo en campo. Ahora explico también, Phil, yo llegué nuevo, tengo a Lauma, no tengo a Nahida. Aino es gratis, así que no podéis decir que no tenéis Aino. ¿Qué personaje puedo jugar en vez de Nahida? Pues ahora os digo también qué variantes hay, ¿ok? Pero bueno, la rotación Prime arranca con elemental ulti de Nahida, porque sus aplicaciones, buffos, ulti y todo lo demás es lo que más tiempo dura. Luego, ulti elemental de Aino, y no es elemental ulti como mucha gente juega, es ulti elemental, porque si tienes el arma del evento, que es su best in slot, le regenera prácticamente toda la ulti, el arma del evento, después de tirarla. Si tiras primero la elemental y luego la ulti, no activas la pasiva del arma del evento, el de la 5.8, y significa que vas a perder una cantidad insana de toda la energía que regeneras con Aino. Si llevas Favonius, igual posiblemente no lleves un casco de probabilidad o te cueste mucho tener probabilidad, pero en todo caso con Favonius sí sería elemental ulti. Luego, Lauma, elemental normal y ulti, con la peculiaridad de que Lauma en este caso no
tiene que tirar la elemental cargada porque consumes una luna y perjudica la rotación y los cargados de Nefer. La elemental de Lauma, en el caso de este equipo, tiene que ser la elemental normal, no la elemental cargada, para que no haga el hit de Bloom Lunar, porque aparte también consume stacks de la pasiva de la ulti de Lauma y también le resta daño a Nefer. Así que la elemental de Lauma en este equipo es normal, no cargada. Y aquí viene lo divertido. Nefer, haces tu elemental, 3 cargados, puedes, para atrasar o alargar la rotación, puedes en este caso tirar la ulti después del tercer cargado, recordando que a día de hoy el combo es cargado dash, cargado ulti, sería lo suyo. Si no tenéis energía o no habéis construido recarga, no os recomiendo construir recarga, la build la subí ayer, os recomiendo ir a verla. Entonces sería cargado dash, cargado dash, y aquí, en vez de seguir rotando con Nefer, sería volver a entrar con Aino, tirar su elemental porque ya la tendríais al cooldown para reactivar el instructor y volver a entrar con Nefer a hacer elemental 3 cargados, rompiéndolos con dash. El dash, como dije en la build, se tiene que tirar al timing, tiene un timing específico cuando está haciendo Nefer la patada baja, que de hecho parece una luna justo por debajo del enemigo. En ese momento podéis cancelar el dash y podéis hacer una cantidad de daño increíble, digamos que apurando los frames de la rotación, pero esto son cosas más técnicas. En la segunda rotación, el único cambio es que Aino ya no va a tener la elemental al cooldown, que tiene 10, con lo cual en la segunda rotación tienes que tirar directamente la ulti de Aino y luego volver a entrar con la elemental en medio de los cargados de Nefer. Lo explico otra vez en corto y voy a hablar de todos estos soportes que os explico que pueden venir bien para ella. En corto, elemental ulti de Najida, ulti elemental de Aino con arma de evento 5.8 o elemental ulti de Aino con el resto de armas. Elemental normal sin cargar ulti de Lauma y entramos con Nefer. Elemental cargado dash, cargado ulti si la tenéis o cargado dash. Yo recomiendo no tener recarga ni ulti. Aquí entramos con Aino, tiramos otra vez la elemental para reactivar el instructor y un poco más de aplicación de hidro y demás. Y otra vez Nefer, elemental, cargado dash y rotamos. En algunas rotaciones, en algunos equipos, en algunos bosses, en algunas salas del abismo, si estáis muy en late, incluso en la última rotación de Nefer os diría que ni siquiera metáis 3 cargados. Con meter 1 o 2, que tiene todos los buffos, porque el bufo de Lauma y la bajada de resistencias de Lauma y tal se va a acabar, porque el bufo de Lauma son muy cortos, os diría que en la segunda rotación de cargados de Nefer incluso metáis 1 o 2 cargados y ya empecéis a hacer otra vez la rotación completa del equipo. Si tenéis todo bien construido, recargas y no sé qué, va a salir toda la rotación otra vez perfecta y no vais, digamos, a perder DPS por alargar la rotación de Lauma a meter 6 cargados, perdón, de Nefer por meter 6 cargados, porque Nefer tiene un daño absurdo y de hecho sus mejores cargados son los 3 primeros, hasta que el día de mañana, quizá con Columbina, tengamos bufos que duren más tiempo y sean más consistentes, o con Yahoda, que igual entre Yahoda y Najida, si hablamos de Najida C0, igual es mejor Columbina, Lauma, Yahoda el día de mañana con Nefer, y esto pues ya lo comentaremos el día de mañana. Pero si Yahoda no es C6 y Najida sí es C2, Najida C2 sí que es el best in slot de Lauma. Pero esto, como digo, lo veremos el día de mañana, y el kit de Yahoda también se habrá publicado en estos días, porque ya lo he grabado, así que en estos días tenéis el kit de Yahoda. Ahora, variantes. Pues bien, hay una variante, anotar esto, teniendo en cuenta que no lleváis healer si Lauma no es C1, que es básicamente Sakarosa. Sakarosa, aquí Sombra Verde no activa para nada, obviamente, pero puede activar el set de recuerdos del bosque, que dice que al golpear con una habilidad elemental o definitiva, incluso fuera del campo con el personaje, puedes activar los recuerdos del bosque. ¿Eso qué significa? Que a día de hoy Sakarosa y el día de mañana Yahoda va a poder activar con Nefer el set de recuerdos del bosque, que es un set muy fuerte y que hace falta en este equipo. Ahora Sakarosa, además, cuando hace el torbellino hidro, dice que al golpear un enemigo con la elemental definitiva aumenta la maestría del equipo en proporción a su maestría. Entonces, si tu Sakarosa, independientemente de llevar sacrificios, incluso le puedes poner el arma de Mizuki el día de mañana, si alguien casualmente te lleva el arma de Mizuki en esta Sakarosa, por curiosidad, o armas de una burrada de maestría como la de Citlali y cosas así, básicamente Sakarosa bufa más de 200 de maestría a todo el equipo y es el personaje que más maestría está bufando a todo el equipo. En el caso de Najida sí que bufa 250 por la ulti, pero solo al personaje en campo, que es Nefer. ¿Qué significa esto? Que Sakarosa, con recuerdos del bosque, con arma de maestría y todo lo que puedas de construcción, le da un buff de maestría al equipo, a Nefer también, y reduce la resistencia dentro de los enemigos. Con lo cual, Sakarosa es el best in slot en caso de no tener Najida y de no tener Lauma. Sobre todo porque muchos me dirán, ah, Phil, pero Baizu y Diona. Ya, es que Baizu y Diona tienen un problema y hace peor que estos personajes
que es cooldown de 20. Baizu y Diona tienen cooldown de 20, entonces son buenos y voy a hablar de ellos dos ahora, pero al tener cooldown de 20 retrasan la rotación del equipo y Nefer no solo tiene, digamos, una rotación de 18, pero como os acabo de explicar, en la segunda tanda de cargados después de entrar con Aino, incluso puedes tirar 1 o 2 cargados y salirte y no irte a 18, sino igual quedarte en 16 segundos de rotación. Najida tiene 13,5 de cooldown, Aino tiene 15 y Lauma tiene 15. Entonces, adaptas la rotación más a 15. A la que mete y Sakarosa en la elemental tiene cooldown de 10 y todos los buffos se activan con la elemental, no hay que tirar la ulti. ¿Qué significa esto? Que el best in slot de los equipos de Nefer, si no está Najida y Lauma, es Sakarosa y la tenéis todos. Ahora, Baizu y Diona, que tienen este problemilla de alargar la rotación a 20, pero pueden ser buenos. Baizu viene bien. Baizu es peor en todos los casos que Najida C0. Aunque te dé un bufo, yo sé que actualizaron su pasiva, me dirán muchos, Phil, el Baizu pone en su ulti que también te bufa un 30% de daño de brillo lunar. ¿Eso es mucho o no es mucho? Está bien, es decente, pero retrasa la rotación a 20 segundos. Entonces, en todos los casos es peor que Najida C0. Pero aquí viene la otra cuestión. Hay una combinación de equipos que le pasa como lo que os expliqué con Flins, que Flins AC0 tenía una combinación con Furina más Shilonen e Inefa, que hacía que Shilonen al curar activaba las cargas de Furina y solo si era C2, y eso hacía que Furina no bufa las reacciones lunares, pero bufa su propio daño como sub DPS y termina compensando el daño de los soportes. ¿Esto ocurre con Nefer? Correcto, señores. Si tú juegas Nefer, Lauma, que es su best in slot, en defecto de Lauma, Najida, y en defecto de Najida, Sakarosa, ¿vale? En esta cadena. Y luego el resto del equipo son Furina más Baizu, teniendo en cuenta que Baizu con el healing compensa las cargas de Furina, es un segundo dendro, consonancia dendro y todas las cuestiones. Tienes un equipo muy poderoso de Nefer, aunque no es su mecánica principal ni real, y Furina con su daño infligido no está bufando el daño real de Nefer. Solo está bufando su propio daño como sub DPS, pero es tan grande que compensa un poco también todo lo que no tendríamos en su equipo Prime, en su equipo Core. Aquí entraría Baizu técnicamente, pero siempre peor que Najida C0. Y ahora, ¿dónde encaja Diona todo esto? Pues Diona, en la cadena de prioridades y jerarquía que os estoy explicando, básicamente Diona es un peor Sakarosa, es decir, que se puede jugar en vez de Lauma o en vez de Najida, cual sea de los dos dendros que no tengáis, que sabéis que solo se puede jugar con C6 porque su ulti da 200 de maestría al personaje que está en campo en ese momento. No sé, no recuerdo si es a todo el equipo o al personaje en campo. En cualquier caso es que Nefer lo va a tener el bufo, que es lo importante, ¿no? Y te da el aporte defensivo de curarte y darte un buen escudo para Nefer. Al igual que Baizu, igual te da el aporte defensivo. Pero Sakarosa siempre, Sakarosa siempre va a ser mejor que Diona sustituyendo a Lauma o a Najida. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. ¿Qué otras cosas he llegado a ver y que del todo cuadran o no cuadran? Me dirán, Phil, Cookie, o los 4 estrellas dentro para los nuevos del banner, Yao Yao, lo otro, Colei y tal. Pues siempre van a estar peor que todo lo que os he dicho hasta ahora, y casi todos, por lo menos una Sakarosa y un segundo dendro, que es la Lauma Najida, tenéis para el equipo, y ahí no es gratis. Así que no hay que volverse loco con el resto de dendros, porque al final es más o menos sencillo, y imagino que mucha gente no creo que haya sacado a Nefer sin tener Lauma, o al menos sin tener Najida, quien lleve jugando un poco más de tiempo, porque es un banner que vino hace poco. Pero en cualquier caso, el resto de dendros pues estarían por debajo de todo lo que os he dicho, pero hacen un poco el aguante y la core del equipo. ¿Dónde entra Cookie aquí? En ningún sitio. Cookie se jugó pues porque es healer y porque te puede activar si acaso el arma de Nilou, pero Cookie no todos tenéis el arma 5 estrellas de Nilou, y también Cookie puede activar algunos sets que podrían beneficiar al equipo, como el set de Notcry, que lo puede activar cualquier personaje siempre y cuando haya 2 personajes de Notcry en el team, o el instructor. Cookie realmente aquí no hace Hyperblooms porque la elemental de Nefer impide explotar los núcleos,
pero en la rotación antes de que entre Nefer sí puedes explotar algunos Hyperlooms y hacer un poco de daño hasta que entre Nefer al campo y ya no explota los Hyperlooms. Entonces, ¿Cookie realmente aporta a este equipo? La respuesta real es no. Lo que pasa es que es muy free to play, mucha gente la tiene y pues a lo mejor puedes hacer alguna cuestión. ¿El equipo es totalmente inútil con Cookie? No, o sea, compensa un poco ese daño de Hyperloom antes de que entre Nefer e igual pone un poco de healing, igual activa algunos buffos y sets, con lo cual se pueden hacer cosas, pero la realidad es que los equipos es lo que os acabo de explicar. Ahora, Phil, la variante esa de que si Sakarosa no sé qué, no lleva healer. ¿Qué hago? Quiero jugar una Diona, una Cookie, una Yao Yao, porque cura, un Baizu. Pues ahí tenéis que elegir entre vuestro nivel de manos y vuestro nivel de aporte defensivo. Mi consejo real es: realmente el best in slot de Nefer, al igual que el best in slot de Flints, no es lo que tenemos ahora. Ahora tenemos este Prime, pero como digo, va a entrar Columbina en vez de Aino, y según qué condiciones en el futuro, Yahoda C6, que es healer, es mejor que Nahida en este equipo. Repito, según qué condiciones, porque Nahida C2 y su arma le bufan 40 más de maestría a Nefer el arma, y la C2 le da 10 de probabilidad, 20 de daño crítico a Nefer. La Yahoda C6 le da 5 de probabilidad, 40 de daño crítico a Nefer. Entonces, el día de mañana el equipo va a evolucionar y posiblemente su Prime tenga más aportes defensivos. Esto, para que entendáis, es una beta. Esto simplemente es algo para que Hoyoverse tome datos y luego pueda venderte mejor a Columbina para que resulte que sea increíblemente poderosa para Nefer, increíblemente poderosa para Flints y que de alguna u otra forma también aporte a equipos más antiguos para que la gente diga wow, es inesquipeable, al igual que Durin, y quiera sacar a Columbina. Y ahora, y como os dije, ¿cuál es su equipo Prime? Este de aquí. Primero, Aino, obviamente son 3 personajes de Notcry. Aino, aquí lo que hace es, tanto la C1 que da 80 de maestría a sí misma del personaje en campo, como la C6 que da 35 de daño en reacciones lunares, si tenéis la C6, aplica hidro decentemente sin depender de ataques normales, y aparte puede nada, eso es todo lo que da Aino. Luego, Nahida C0 aquí da 250 de maestría al personaje en campo y lleva el set de recuerdos del bosque, que si cambiáis a Nahida, pues alguien tiene que llevar recuerdos del bosque. Sakarosa lo puede activar y Diona también lo puede activar perfectamente. Y luego Lauma básicamente tiene su bufo a las reacciones de Hyperbloom, de Bloom Lunar y de Bloom, pero aquí aprovechamos el Bloom Lunar, el bufo de probabilidad 20 de daño a C0 perfectamente, si este uno es el healer del equipo, el arma, quien tenga el arma, bufa un montón también, la bajada de resistencias de Endro e Hidro y 80.000 bufos más, porque la UMA literalmente pues está hecha para Nefer y es básicamente algo así como Inefa para Flints, solo que la UMA la volvieron global y le dieron 80.000 bufos de Hyperbloom, siendo la UMA mucho mejor que Nahida para todos los Hyperbloom antiguos que ya conocíamos. Este es el equipo core. Luego, Nahida, como he dicho antes, tiene el arma que le da 40 de maestría a todo el equipo, con lo cual le da 40 de maestría a Nefer si jugáis Nahida y su arma. Y por otro lado, Nahida tiene la C2, que lo que hace la C2 es dar 10 de probabilidad, 20 de daño más al personaje que golpee con Bloom Lunar, con lo cual Nefer gana 20 de probabilidad, 40 daño crítico, si vais Nahida C2, Lauma. Por eso es el best in slot actual y esto es todo lo que tiene Nefer. ¿Esto se puede superar de alguna forma a día de hoy? No. ¿Está el problema de la C1 de Lauma y muchos no tendrán healer en este equipo? Sí, puede pasar. El día de mañana seguramente, como digo, van a equilibrar algo para que en vez de Nahida vaya un personaje nuevo como principalmente Yahoda C6. Sí. Y para cerrar el vídeo habrá gente diciendo, uy, el señor de la pantalla no está hablando de Yelan, no está hablando de Shinkyu. ¿Por qué? Porque básicamente el último hidro del equipo se está testeando que, a pesar de que se recomendó Kokomi en la beta, no está mal Kokomi, pero es 1000 veces mejor Aino y el equipo funciona mejor siempre con un solo hidro y 3 dendros. Ahora os explico también por qué. Entonces, ¿Kokomi Instructor viene bien? Sí, pero Kokomi tiene elemental de 12 segundos, al tirar la ulti recolocas la elemental también con 12 segundos en campo, parecido al cuervo de Fischl, y la verdad es que descoordina un poco la rotación. Lo bueno es que cura y aplica hidro, ¿no? Puede llevar Instructor igual que Aino Kokomi y poder beneficiar un poco al equipo. ¿Puede jugarse Bárbara en vez de Kokomi? Sí, además Bárbara con sacrificios tienes, digamos, una aplicación suave en alrededor con el aura este que saca Bárbara y las 3 gotitas que golpean hidro. Y luego por último Shinkyu y Yelan no están mal, lo que pasa que Nefer antes del cargado creo que salta como un básico automático o algo así raro, como todos los cargados de los personajes de Genshin, pero no es lo más consistente, no hace daño fuera del campo, aplica lo justo y necesario
Y de hecho, para equiparar el aporte de Aino deberíais llevar Yelan o Shinkyu con set de instructor. Que de hecho, si os fijáis, los 3 sets de los 3 soportes son siempre Recuerdos del Bosque, Instructor y el set de soporte de Notcry. Son los 3 sets de soporte de los equipos de Nefer. Entonces, ¿se podría jugar con Shinkyu? Hombre, sí, pero Aino C0 incluso es 1000 veces mejor por la facilidad, cooldowns y toda la cuestión. Y Shinkyu tiene 21 segundos de cooldown y ya os dije el problema de Diona y Baizu con 20 segundos de cooldown. Yelan tiene 18. ¡Ajú! ¡Chis! Salud, señor de la pantalla. Yelan tiene 18, que dice mejor con Nefer. Además se parecen. ¡Wow! Un equipo de Yelan. Hombre, está bien, pero no vas a aprovechar el daño infligido, el bono de Yelan. Yelan no tiene aporte defensivo como Shinkyu. Y no vas a aprovechar el daño de Yelan. Prácticamente no hay daño de Yelan, porque es que básicamente va a soltar en toda la rotación un ataque normal por cargado. Y son 6 normales, con lo cual ese daño de Yelan es irrisorio. Entonces no recomendaría jugar a Yelan. Recomendaría más hasta Kokomi y Bárbara por tener un healer que jugar Yelan o Shinkyu. Y en el futuro, pues ya sabéis, ir a Columbina aquí. Si vais a jugar Furina, que sí la he mencionado, solo con Baizu. Furina sin Baizu en este equipo no funciona. No, Yao cura poquito y al personaje en campo solo. Y Yao tiene rotación de 20 y muy incómoda porque tienes que dashear y saltar para invocar los conejitos. Y los uptime de los conejitos son malísimos porque la ulti tienes 3 conejos de 5 segundos. La elemental tiene cooldown de 15, pero el conejo dura 10. La ulti tiene cooldown de 20, pero 3 conejos que duran 5, pero al mismo tiempo. Es decir, no es que sean 5 por 3, 15, sino que tú tiras los 3 conejos y los 3 tienen duración independiente de 5 segundos, con lo cual desaparecen en cuanto los invocas. Entonces, estos son los equipos de Nefer. Opinión futura. Posiblemente Nefer, el equipo final sea Nefer, Lauma, Columbina y o bien Yahoda o bien algún otro personaje en el futuro mejor que Yahoda. Yahoda es mucho mejor para Flints que para Nefer seguramente, pero va a aportar una burrada y más que Najida C0 al equipo de Nefer. Poquito más, señores, el vídeo de equipos de Nefer. Espero que hayáis disfrutado mucho, hayáis aprendido muchísimo, habéis visto algunos gameplays, imagino. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, miñis. Y chaito.